Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas milanesas de res. Para ello vamos a necesitar 3/4 de milanesa de res sin aplanar, 2 huevos, media taza de leche, sal con ajo molido, consomé de pollo, pimienta negra, una cucharadita de mostaza, 2 tazas de pan molido, una taza de harina y aceite necesario. Bien, pues lo primero que hice es vaciar la harina en un refractario para poder empanizar nuestras milanesas primero con la harina. A mi pan molido que yo tengo aquí, mi pan molido es casero. De hecho, en mi canal puedes encontrar cómo preparar tu propio pan molido. Lo voy a condimentar. Para ello vamos a ocupar un cuartito de cucharadita de consomé de pollo, pimienta negra al gusto y sal con ajo, también esta va a ser al gusto. Lo vamos a mezclar bien para que se integren bien nuestros condimentos. Si tú gustas puedes omitir el paso de condimentarlo. Yo lo hago porque le da un sabor muy rico a nuestras milanesas. Entonces lo dejamos aquí porque vamos a pasar a preparar nuestro huevo. Ahora procedemos a preparar nuestra mezcla de huevo. Vamos a irlos preparando uno a uno para evitar que se vayan parte del cascarón o que vaya a salir mal nuestro huevo. Entonces aquí tenemos uno. Aquí tenemos el otro, lo vaciamos. Lo vamos a revolver. Ya que está bien revuelto, le vamos a agregar la leche. Le incorporamos nuestra mostaza, el cuarto de cucharadita. Le mezclamos bien. Le vamos a agregar un cuarto de cucharadita del consomé. Perdón, de la mostaza fue una cucharadita. Y de aquí, este es el cuartito de consomé. Le vamos a poner pimienta y nuestro ajo molido con sal. Y lo mezclamos bien. Y ya vamos a proceder a empanizar nuestras milanesas. Procedemos a empanizarla con tus manos bien limpias o con unos guantecitos de látex. La vamos a pasar por la harina, que quede bien enharinada de los dos lados. Que se le quede bien la harina. La sacudimos un poquito. La vamos a pasar por el huevo. Igual, que se bañe bien del huevo. Y la vamos a pasar por nuestro pan molido. Aquí vamos a darle unos golpecitos o aplanarla bien para que se le quede bien pegadito el pan molido de ambos lados. Y si tú las quieres que te queden más gruesecitas, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pasarlo nuevamente por el huevo y volvemos a pasarlas. Escurrimos bien y las pasamos al pan molido nuevamente. Que quede bien cubierta con nuestro pan molido. Y mientras estamos aquí empanizando, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video, los cuales los vamos a estar subiendo los martes y los jueves. Ahora sí, sacudimos un poco y la vamos acomodando. Y hacemos el mismo procedimiento con todas nuestras milanesas. Bien, pues ya quedaron listas nuestras milanesas. Ahora sí vamos a pasar a freírlas.
Bien, pues ponemos un sartén y le vamos a poner aceite, el suficiente para poder freír nuestras milanesas. Le vamos a poner a fuego. Cuando ya nuestro aceite está bien calientito, vamos a agregar la milanesa y le vamos a poner a fuego medio para que se alcance a cocer bien. Esto nos llevará aproximadamente 2 minutos de cada lado. La volteamos para que se nos dore también del otro lado. Como puedes observar, el tono que agarra nuestra milanesa es un doradito. Por eso te recomiendo que lo hagas a fuego no tan alto para que se alcance a cocer y se alcance a dorar nuestra carne sin que se nos queme. Entonces la vamos a escurrir y la vamos a poner en un papel absorbente mientras seguimos dorando las demás milanesas. Bien, pues ya quedó lista nuestra milanesa. La puedes acompañar con la ensalada de tu preferencia o con espagueti, frijolitos, con lo que a ti te guste. Espero que te haya gustado nuestro guisado. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo video.